Abelardo descubre el fraude de 90.000 millones de pesos de José Antonio Ocampo. Abelardo exige su arresto. Ana Lucía Pineda de la Espriella jamás imaginó que una llamada desesperada a su esposo cambiaría el curso de la política colombiana para siempre. Lo que comenzó como un encuentro casual con un extraño perseguidor se transformó en el escándalo de corrupción más explosivo que Colombia había visto en décadas, sacudiendo los cimientos del gobierno de Petro y catapultando a su esposo, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, al centro de una tormenta que revelaría una red de corrupción de 90.000 millones de pesos que involucraba al poderoso economista José Antonio Ocampo Gaviria. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Era una tarde lluviosa del 22 de septiembre de 2025 en las calles de Bogotá cuando Ana Lucía caminaba tranquilamente por la zona rosa después de una reunión con organizaciones benéficas. La esposa del reconocido abogado y precandidato presidencial había desarrollado una rutina de mantener un perfil discreto, evitando las multitudes y los reflectores que constantemente seguían a su esposo. Sus 4 hijos estaban seguros en casa, y ella disfrutaba estos momentos de normalidad en medio del torbellino político que había consumido sus vidas desde que Abelardo anunció su candidatura presidencial. Pero esa tranquilidad se rompió cuando notó al hombre del traje gris. Al principio pensó que era coincidencia verlo en la cafetería donde había almorzado, luego en la librería donde compró algunos libros para Lucía, su hija mayor. Pero cuando lo vio por tercera vez esperando en la esquina de la carrera 13, supo que algo estaba terriblemente mal. No debo estar imaginando cosas, pensó, apretando su bolso contra el pecho. El hombre no intentaba ocultarse, al contrario, parecía querer que ella lo notara. Sus ojos la seguían con una intensidad perturbadora, y cuando ella aceleró el paso, él hizo lo mismo. Ana Lucía buscó refugio en un centro comercial, esperando perderse entre las multitudes, pero cuando se volteó, ahí estaba él, manteniendo una distancia calculada pero nunca perdiéndola de vista. Sus manos temblaron cuando sacó su teléfono para llamar a Abelardo. «Mi amor, necesito que vengas por mí inmediatamente», susurró al teléfono, tratando de mantener la calma. «Hay un hombre que me está siguiendo desde hace 2 horas». La voz de Abelardo cambió instantáneamente de su tono relajado a uno de alerta total. «¿Dónde estás exactamente? Dame la ubicación precisa». «Voy en camino. Estoy en el Andino, en el 2º piso cerca de la fuente central. El hombre lleva un traje gris y no deja de mirarme. Quédate donde hay gente. No te muevas de ahí. Llego en 15 minutos». Pero lo que Ana Lucía no sabía era que su llamada había sido interceptada. En una elegante oficina del exclusivo sector de Chapinero, José Antonio Ocampo Gaviria levantó la vista de una compleja serie de gráficos económicos cuando su asistente personal, Carlos Mendoza, entró con expresión preocupada. «La operación está comprometida», anunció, mostrando un dispositivo de monitoreo sofisticado. «La esposa de la Espriella acaba de contactarlo. Nuestro operativo fue demasiado obvio». Ocampo cerró los ojos, sintiendo como su cuidadosamente orquestado plan comenzaba a desmoronarse. Durante meses había trabajado en la sombra, utilizando su prestigio como economista y sus conexiones internacionales para crear lo que él llamaba Proyecto Transformación Económica Nacional, una operación diseñada para desestabilizar a los candidatos de oposición que amenazaban sus intereses económicos y su visión particular del desarrollo colombiano. «Teníamos que hacerlo parecer casual», murmuró, ajustando sus anteojos y revisando los reportes económicos falsos que había preparado. Una esposa preocupada, un esposo protector, una situación que lo obligara a actuar impulsivamente y cometer errores que pudiéramos explotar académicamente y mediáticamente. Pero Carlos tenía noticias peores. «Hay algo más. Nuestras fuentes en el Ministerio de Hacienda informan que hay una auditoría silenciosa sobre los fondos del Programa de Desarrollo Económico Sostenible. Alguien está haciendo preguntas sobre las transferencias a nuestros think tanks y fundaciones económicas». El rostro de Ocampo se endureció. «¿Cuánto saben?». Carlos consultó sus notas detalladamente. «Por ahora, solo han identificado algunas irregularidades en los patrones de distribución de recursos. Pero si siguen investigando, podrían descubrir toda la estructura de la red de investigación económica aplicada y nuestras conexiones con el Consorcio Internacional de Desarrollo». Ocampo se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a los cerros orientales de Bogotá.
El Programa de Desarrollo Económico Sostenible había sido su obra maestra, un esquema aparentemente legítimo que canalizaba fondos gubernamentales hacia instituciones académicas y think tanks que él controlaba secretamente a través de una red de fundaciones y organizaciones aparentemente independientes. 90.000 millones de pesos habían fluido a través de una compleja estructura de entidades de investigación económica y organizaciones de consultoría, todo bajo el pretexto de modernizar la infraestructura intelectual y académica del país para enfrentar los retos del desarrollo sostenible. Necesitamos acelerar el cronograma, dijo finalmente, con la frialdad analítica que lo había caracterizado durante décadas en el mundo académico. Si van a investigar, démosles algo más urgente en que concentrarse. Activa la fase 2 del protocolo. Mientras tanto, Abelardo había llegado al centro comercial con una velocidad que sorprendió incluso a sus escoltas. Su Mercedes blindado se detuvo en la entrada principal, y él salió sin esperar a que el chofer le abriera la puerta. Su mente de abogado penalista estaba ya analizando la situación, buscando patrones y motivaciones detrás del acoso a su esposa. Ana Lucía corrió hacia él en cuanto lo vio, y él la abrazó protectoramente, sus ojos escaneando la multitud en busca del hombre del traje gris. ¿Dónde está?, preguntó en voz baja. Se fue cuando te vio llegar, respondió ella, señalando hacia una salida lateral. Pero Abelardo no era un ladrón común. La forma en que me miraba, como si quisiera que yo supiera que me estaba siguiendo. Era calculado, profesional. Abelardo frunció el ceño. Su experiencia con más de 2000 casos judiciales le había enseñado a reconocer cuando algo era parte de un plan más grande. Esto no fue aleatorio. Alguien quería intimidarte o provocar una reacción de mi parte. Exactamente lo que yo pensaba, dijo Ana Lucía, recuperando su compostura natural. ¿Pero quién y por qué? Esa noche, en su residencia de Bogotá, Abelardo convocó a su equipo de seguridad y a sus asesores más cercanos. Su casa, que normalmente resonaba con las risas de sus 4 hijos y las conversaciones familiares, se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Ricardo Mendoza, su jefe de seguridad y exoficial de inteligencia, presentó su análisis inicial. El perfil del seguidor no coincide con el de un criminal común o un fanático político. Sus movimientos eran demasiado profesionales, demasiado controlados. Esto huele a operación de inteligencia económica. Abelardo se recostó en su silla, procesando la información meticulosamente. Sus años como litigante le habían enseñado que las amenazas personales a menudo precedían revelaciones importantes o intentos de silenciamiento. ¿Y ahora qué hacemos? Ricardo intercambió miradas con Sebastián Morales, el asesor político principal de Abelardo. Deberíamos considerar que esto está conectado con tu campaña presidencial. Alguien te ve como una amenaza suficientemente seria como para recurrir a tácticas de intimidación sistemática. Pero Abelardo tenía una corazonada diferente. Su instinto de abogado le decía que había algo más profundo en juego, algo relacionado con intereses económicos poderosos. Ana Lucía, cuéntame exactamente qué estabas haciendo hoy antes de notar al seguidor. Ana Lucía recordó su día paso a paso con precisión. Había visitado la Fundación Transparencia Fiscal, una organización que auditaba el gasto público en programas sociales. Después había almorzado con Patricia Solano, directora de una ONG dedicada a la supervisión de contratos gubernamentales. Fue Patricia quien le había mencionado rumores sobre irregularidades en los contratos de consultoría económica del gobierno. Patricia me contó que había recibido una denuncia anónima sobre fondos desviados hacia think tanks y fundaciones de investigación económica, recordó Ana Lucía cuidadosamente. Dijo que los números no cuadraban y que algunos contratos habían sido adjudicados sin los procesos de transparencia requeridos. Los ojos de Abelardo se iluminaron con la chispa del cazador. Eso podría ser el motivo real. Si alguien está desviando fondos públicos hacia organizaciones académicas aparentemente legítimas y sabe que tienes conexiones con organizaciones de transparencia fiscal, podrían estar intentando intimidarte para que no profundices en el tema. Ricardo asintió gravemente. Es posible. Y si tu esposa se convierte en una amenaza para una operación de corrupción académica grande, podrían estar enviando un mensaje muy claro. Pero el mensaje había tenido el efecto contrario al buscado. En lugar de intimidar a Abelardo, había despertado su instinto de cazador de la verdad. Como abogado penalista,
había construido su reputación destapando esquemas de corrupción sofisticados y enfrentando a los poderosos sin importar su prestigio académico o social. Ahora alguien había cometido el error fatal de atacar a su familia. Sebastián, quiero que contactes a todos nuestros aliados en el Congreso, ordenó Abelardo con la precisión de un estratega militar. Necesitamos información sobre cualquier investigación en curso relacionada con contratos de consultoría económica y fundaciones de investigación. Ricardo, activa nuestra red de contactos en la Contraloría General y la Fiscalía. Y Ana Lucía, quiero que llames a Patricia mañana temprano. Necesitamos ver esa denuncia anónima inmediatamente. Pero mientras la familia de la Espriella planificaba su respuesta, José Antonio Ocampo estaba ejecutando su contraataque con la frialdad metodológica que había perfeccionado durante décadas en el mundo académico internacional. En su oficina privada, rodeada de libros de economía, diplomas internacionales y reconocimientos académicos, él coordinaba lo que sería la campaña de desacreditación intelectual más sofisticada en la historia política colombiana. Carlos, necesito que publiques inmediatamente el análisis económico sobre las inconsistencias en las propuestas fiscales de la Espriella, instruyó, sin apartar la vista de los complejos modelos econométricos que había preparado específicamente para desacreditar a su oponente. Pero ese análisis contiene datos manipulados y proyecciones falsas, objetó Carlos con cierta preocupación. Ocampo lo miró con la sonrisa condescendiente del académico que considera que sus fines justifican cualquier medio. Por eso es tan efectivo. Cuando él trate de refutarlo, parecerá que no entiende de economía avanzada. Y mientras se defiende de esas críticas técnicas, no tendrá tiempo para investigar nuestras operaciones reales en el sector de la consultoría económica. La estrategia de Ocampo era diabólicamente brillante en su sofisticación. Utilizar su prestigio académico internacional para crear controversias técnicas tan complejas alrededor de Abelardo que cualquier investigación real sobre corrupción se perdiera en debates económicos incomprensibles para el público general. Había aprendido esta táctica durante sus años en Naciones Unidas y la CEPAL, observando cómo los tecnócratas podían manipular el debate público a través de la complejidad aparente. Pero había subestimado gravemente la tenacidad intelectual de su oponente. A las 5 de la mañana del día siguiente, Abelardo ya estaba en su oficina, revisando meticulosamente los documentos que Patricia Solano había entregado secretamente a Ana Lucía la noche anterior. Los papeles revelaban un patrón sofisticado de transferencias gubernamentales hacia organizaciones con nombres académicos impresionantes: Instituto de Investigación en Desarrollo Sostenible, Fundación para el Análisis Económico Avanzado, Centro de Estudios en Política Fiscal Moderna. Ricardo entró con café y noticias preocupantes. Acaban de publicar un análisis en 3 revistas económicas diferentes cuestionando tu comprensión de la macroeconomía moderna. Los círculos académicos ya están comentando sobre tu supuesta falta de preparación técnica. Abelardo apenas levantó la vista de los documentos que estaba estudiando. Déjalos que teoricen. Esto es más importante y más real. Mira estos números, Ricardo. Le mostró una serie de transferencias que totalizaban exactamente 90.000 millones de pesos, todas realizadas durante los últimos 10 meses del gobierno de Petro, todas dirigidas a organizaciones que habían sido registradas apenas semanas antes de recibir los contratos millonarios de consultoría económica. Esto no es investigación académica legítima, es lavado de dinero sistemático disfrazado de actividad intelectual, murmuró Abelardo, su mente ya construyendo el caso legal con la precisión de un relojero. Alguien creó toda una red de centros de estudios fantasma para canalizar fondos públicos hacia sus propios bolsillos. Ricardo estudió los documentos con creciente asombro. Pero ¿quién tiene el prestigio académico y las conexiones internacionales para orquestar algo de esta magnitud sin levantar sospechas? Abelardo señaló un detalle que había pasado desapercibido. Todas las organizaciones habían utilizado el mismo estudio de abogados especializado en Derecho Económico Internacional para su registro legal, todas tenían el mismo auditor financiero con experiencia en organismos multilaterales, y todas habían abierto cuentas en el mismo Banco Internacional en el mismo mes. Más revelador aún, todas las propuestas de investigación seguían el mismo patrón metodológico y utilizaban referencias bibliográficas casi idénticas. Hay una mente maestra detrás de esto, alguien con acceso privilegiado a información gubernamental, conexiones profundas en el sector financiero internacional,
y suficiente prestigio académico como para que nadie cuestione la legitimidad de estas organizaciones. En ese momento, Ana Lucía entró con expresión urgente y preocupada. Patricia acaba de llamar. Dice que recibió una visita de supuestos auditores internacionales advirtiéndole que dejara de hacer preguntas sobre los contratos de consultoría económica. Le mostraron credenciales de organismos multilaterales y le dijeron que estaba interfiriendo con una investigación de seguridad económica nacional. Está completamente aterrorizada. Abelardo cerró los documentos y se levantó con decisión. Eso confirma que estamos en el camino correcto. Alguien con conexiones en organismos internacionales se está poniendo muy nervioso. Pero lo que no sabían era que sus movimientos estaban siendo monitoreados en tiempo real a través de sistemas de vigilancia económica de última generación. En su centro de operaciones discretamente ubicado en un piso completo de un edificio corporativo en la zona rosa, José Antonio Ocampo observaba feeds de información que incluían transacciones bancarias, comunicaciones telefónicas y movimientos de personal relacionados con Abelardo. Su red de contactos en organismos financieros internacionales le había proporcionado acceso a un nivel de monitoreo económico que habría hecho envidiosos a los servicios de inteligencia financiera de países desarrollados. Está conectando los puntos demasiado rápido para alguien sin entrenamiento en economía avanzada, murmuró, observando cómo Abelardo organizaba los documentos financieros en su escritorio con una comprensión que no había anticipado. Carlos, necesitamos acelerar el cronograma. Activa la fase 3 inmediatamente. La fase 3 era la más arriesgada de su plan, crear una crisis económica artificial que distrajera completamente la atención pública de cualquier investigación de corrupción académica. Habían preparado análisis económicos falsos que sugerían vínculos de Abelardo con especuladores financieros internacionales, modelos econométricos manipulados que predecían catástrofes fiscales si él llegaba al poder, y reportes de organismos internacionales fabricados que confirmaban estas proyecciones apocalípticas. Pero antes de ejecutar esta fase final, necesitaba neutralizar la fuente de información de Abelardo. Patricia Solano tenía que ser silenciada académicamente, desacreditada profesionalmente de una forma que nadie pudiera cuestionar. Esa misma noche, Patricia recibió una llamada inesperada en su apartamento del norte de Bogotá. Un hombre con acento refinado se presentó como Dr. Fernando Maldonado, representante del Fondo Monetario Internacional, explicándole que su organización había sido seleccionada para una auditoría especial debido a supuestas irregularidades en sus reportes sobre transparencia fiscal. Patricia, recordando las advertencias de Ana Lucía sobre las tácticas de intimidación sofisticadas, pidió confirmación por escrito y solicitar verificación oficial con el FMI. El supuesto representante comenzó a insistir más agresivamente, mencionando consecuencias internacionales para su organización si no cooperaba inmediatamente. Fue entonces cuando Patricia comprendió que no era un funcionario real del FMI. Colgó el teléfono y corrió a llamar a Ana Lucía, pero descubrió que su línea había sido intervenida con tecnología de interferencia muy avanzada. Desesperada, utilizó el teléfono de una vecina para llamar directamente a Abelardo. Doctor de la Espriella, están tratando de intimidarme con tácticas que parecen venir de organismos internacionales. Un supuesto funcionario del FMI me amenazó con consecuencias globales si sigo investigando los contratos de consultoría económica. Pero algo no está bien, sus credenciales no se verifican. Abelardo no dudó ni un segundo en tomar acción. Ricardo, necesito verificación inmediata con nuestros contactos reales en organismos internacionales. Y graba esta llamada como evidencia crucial. Patricia, mantente al teléfono conmigo. Vamos a verificar inmediatamente si realmente hay alguna auditoría del FMI en curso. Describe exactamente lo que te dijeron. Me hablaron de modelos econométricos complejos y metodologías de auditoría internacional que sonaban impresionantes pero que no coincidían con los protocolos reales que conozco, susurró Patricia. Además, mencionaron específicamente que mi investigación sobre centros de estudios económicos estaba interfiriendo con la seguridad económica nacional. Efectivamente, cuando Ricardo verificó con contactos genuinos en el FMI, confirmaron que no había ninguna auditoría en curso y que nunca habían oído hablar del supuesto Dr. Fernando Maldonado. Pero la operación de intimidación había logrado su objetivo secundario, confirmar que Patricia era realmente la fuente de información de Abelardo y que tenía documentos altamente comprometedores.
Cuando expertos reales en seguridad financiera analizaron la llamada grabada, encontraron evidencia de tecnología de alteración de voz muy sofisticada y sistemas de comunicación encriptada que no estaban al alcance de criminales comunes. Más revelador aún, el análisis técnico de la llamada reveló que el supuesto doctor Maldonado había utilizado terminología económica específica que solo alguien con entrenamiento avanzado en organismos multilaterales podría conocer. Ricardo examinó el análisis técnico detalladamente. Esto es tecnología de comunicaciones de nivel gubernamental o multilateral. No es equipo que criminales comunes puedan conseguir o manejar. Abelardo estudió el reporte con creciente comprensión. Alguien con acceso a recursos de organismos internacionales o con conexiones muy profundas en el sistema financiero global está detrás de esto. Y ahora están cometiendo errores por desesperación académica. Pero el error más grande estaba por venir. En su urgencia por silenciar a Patricia utilizando métodos aparentemente oficiales, Ocampo había autorizado una operación que dejaba huellas digitales directas hacia su red de organizaciones. El sistema de comunicación encriptada utilizado para la llamada intimidatoria contenía códigos de identificación que podían rastrearse hasta una empresa de consultoría en seguridad económica que tenía contratos exclusivos con varias de las fundaciones controladas por Ocampo. Al día siguiente, Abelardo convocó una conferencia de prensa que sacudiría los cimientos del establecimiento académico, económico y político colombiano. Con Patricia Solano a su lado, y con Ricardo sosteniendo una carpeta llena de evidencias técnicas y financieras, se dirigió a las cámaras con la compostura de un fiscal presentando el caso más importante de su carrera. Ciudadanos colombianos, comenzó, con voz clara y la autoridad moral que había ganado durante décadas de lucha legal. Durante las últimas 72 horas, mi familia y yo hemos sido víctimas de una campaña sistemática de intimidación y hostigamiento que utiliza métodos aparentemente oficiales y tiene como objetivo silenciar una investigación sobre el mayor escándalo de corrupción académica y económica en la historia reciente de nuestro país. Las cámaras enfocaron los documentos técnicos que exhibía con precisión científica. Tengo en mis manos evidencia irrefutable de que 90.000 millones de pesos de fondos públicos han sido desviados hacia una red de centros de estudios y fundaciones de investigación económica controladas por una organización criminal que opera desde los más altos niveles del prestigio académico y las conexiones internacionales. El silencio en la sala de prensa era absoluto. Los periodistas, muchos de los cuales habían consultado durante años a las mismas organizaciones que estaban siendo expuestas, sabían que estaban presenciando un momento histórico que cambiaría para siempre la percepción pública sobre la corrupción académica. Esta investigación comenzó cuando mi esposa, Ana Lucía, fue seguida y amenazada por intentar contactar organizaciones de transparencia fiscal. Pero lo que descubrimos va mucho más allá de una simple intimidación. Hemos destapado una operación criminal que utiliza el prestigio académico y las conexiones internacionales para desviar fondos del pueblo colombiano hacia una red de corrupción que se escuda detrás de la respetabilidad intelectual. Abelardo levantó el análisis técnico de las comunicaciones interceptadas. Este sistema de comunicación encriptada de nivel multilateral fue utilizado en un intento de intimidación que incluía hacerse pasar por funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Su rastro técnico nos llevó directamente a una empresa de consultoría en seguridad económica que tiene contratos millonarios con la red de fundaciones controladas por José Antonio Ocampo Gaviria. El nombre de José Antonio Ocampo cayó como una bomba nuclear en el ambiente académico y político. Los murmullos llenaron la sala, y varios periodistas comenzaron a teclear frenéticamente en sus teléfonos, sabiendo que estaban cubriendo la caída de uno de los economistas más respetados del país. Por tanto, hoy presento ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal contra José Antonio Ocampo Gaviria por los delitos de peculado por apropiación agravado, lavado de activos utilizando estructuras académicas, concierto para delinquir con fines de corrupción económica sistemática, y utilización indebida de información privilegiada de organismos internacionales. Exijo su captura inmediata y el congelamiento de todos los activos de sus organizaciones hasta que se complete una investigación exhaustiva que incluya auditorías internacionales independientes. El impacto fue inmediato y devastador para todo el establishment académico. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con reacciones, análisis especializados y especulaciones sobre las implicaciones.
Los canales de televisión interrumpieron su programación regular para cubrir la noticia. Universidades internacionales comenzaron a revisar sus asociaciones académicas. Y en su oficina blindada, José Antonio Ocampo vio cómo su prestigio cuidadosamente construido durante décadas comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Carlos entró en pánico total. Todos nuestros contactos en organismos internacionales se están distanciando inmediatamente. Las cuentas bancarias están siendo congeladas por orden judicial. Y la Fiscalía acaba de coordinar con Interpol para emitir una orden de investigación internacional de todas nuestras organizaciones y fundaciones. Ocampo permaneció aparentemente calmado, pero sus manos temblaron ligeramente cuando ajustó sus anteojos. Había subestimado completamente a Abelardo de la Espriella. Había pensado que era solo otro abogado ambicioso sin la sofisticación intelectual necesaria para comprender las complejidades de la corrupción académica internacional. No había anticipado que fuera un estratega tan formidable, capaz de utilizar su propia arrogancia intelectual en su contra. Ejecuta el protocolo de contingencia internacional, ordenó con la frialdad desesperada del académico acorralado. Activa todos los protocolos de destrucción de evidencia en servidores internacionales. Y prepara mi salida hacia un país sin tratado de extradición. Pero ya era demasiado tarde para escapar de la justicia. Los agentes de la Fiscalía, coordinados con unidades especiales de delitos económicos complejos y con apoyo de organismos internacionales de transparencia, ejecutaron simultáneamente operativos en 18 ubicaciones diferentes conectadas con la red académica de Ocampo. Oficinas de centros de estudios fueron allanadas, servidores de universidades fueron confiscados, y cuentas bancarias en múltiples países fueron congeladas antes de que pudieran ser vaciadas o transferidas. En el aeropuerto El Dorado, Ocampo fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo hacia Suiza utilizando un pasaporte diplomático que había expirado años atrás. Las imágenes de su arresto, esposado y escoltado por agentes especializados en delitos económicos internacionales, dieron la vuelta al mundo académico en cuestión de horas, destrozando para siempre su reputación como uno de los economistas más respetados de Latinoamérica. Pero la historia estaba lejos de terminar. La investigación internacional que siguió reveló la verdadera magnitud de la red criminal académica que Ocampo había construido meticulosamente durante décadas. No se trataba solo de corrupción financiera tradicional, sino de un sistema integral de manipulación del conocimiento económico que incluía la fabricación de estudios académicos falsos, la manipulación de políticas públicas a través de análisis económicos sesgados, y la creación de una red internacional de legitimidad intelectual que servía para lavar dinero a escala masiva. Los interrogatorios de los miembros capturados de la organización revelaron conexiones con redes de corrupción en organismos multilaterales, vínculos con carteles financieros internacionales, y operaciones de lavado de activos que utilizaban la respetabilidad académica como fachada. El caso que había comenzado con Ana Lucía siendo seguida por un extraño se había convertido en la investigación de corrupción académica más grande en la historia de América Latina. 6 meses después, en una audiencia internacional transmitida en vivo por todos los medios del continente, José Antonio Ocampo Gaviria fue condenado a 40 años de prisión por múltiples delitos de corrupción económica agravada. Su imperio académico fue completamente desmantelado, sus bienes fueron confiscados para reparar a las víctimas de sus crímenes intelectuales, y docenas de sus cómplices en universidades y organismos internacionales fueron también condenados a largas penas de prisión e inhabilitación académica permanente. Para Abelardo de la Espriella, la victoria legal fue solo el comienzo de una transformación nacional. La forma valiente y decidida con que había enfrentado la corrupción académica más sofisticada, protegido a su familia, y defendido la integridad intelectual colombiana lo catapultó definitivamente a la cima de las encuestas presidenciales. Los colombianos habían visto en él no solo a un abogado brillante, sino a un líder genuino capaz de enfrentar a los corruptos más sofisticados sin importar su prestigio internacional o sus conexiones académicas. En la noche de la sentencia histórica, Abelardo regresó a su casa en Bogotá, donde Ana Lucía lo esperaba con sus 4 hijos. La familia que había estado en el centro de la tormenta intelectual ahora podía finalmente respirar tranquila, sabiendo que habían contribuido a limpiar no solo el panorama político de su país, sino también a restaurar la integridad del mundo académico colombiano. Ana Lucía, reflexionando sobre todo lo ocurrido con la sabiduría que da la experiencia, comentó durante la cena familiar:
si no hubiera llamado esa tarde cuando me estaban siguiendo, si hubiéramos ignorado las amenazas sofisticadas, quién sabe cuánto tiempo habría continuado esa red de corrupción académica engañando a todo el país. Abelardo tomó su mano y sonrió con el orgullo del deber cumplido. Pero lo hiciste. Tuviste el valor de llamar, de no dejarte intimidar por métodos aparentemente oficiales, y de confiar en que podíamos enfrentar esto juntos sin importar el prestigio de nuestros oponentes. Esa llamada no solo nos protegió a nosotros, protegió la integridad intelectual de Colombia. Sus hijos, Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, escuchaban con orgullo y comprensión mientras sus padres recordaban los momentos más intensos de la investigación más compleja de sus vidas. Para ellos, su padre no era solo un candidato presidencial exitoso, sino el hombre que había tenido el valor moral de enfrentar a los corruptos más sofisticados cuando nadie más se atrevía a cuestionar su prestigio académico. El caso Ocampo, como llegó a conocerse en los libros de historia económica y jurídica, marcó un antes y un después en la política y la academia colombianas. Estableció precedentes legales internacionales sobre el uso indebido de estructuras académicas para el lavado de dinero, fortaleció las instituciones de supervisión de organismos de investigación, y demostró que, en Colombia, sin importar cuán prestigioso académicamente sea una persona o cuántas conexiones internacionales tenga, nadie está por encima de la ley ni puede utilizar el conocimiento como escudo para la corrupción. Para el país, representó una lección fundamental sobre la importancia de la vigilancia ciudadana sobre las instituciones académicas, la valentía de las víctimas para denunciar incluso a los más respetados intelectualmente, y el poder de las instituciones democráticas cuando funcionan correctamente para investigar la corrupción más sofisticada. La investigación también reveló la necesidad urgente de reformas profundas en la regulación de centros de estudios, fundaciones de investigación, y en los sistemas de contratación de consultoría gubernamental. Meses después, cuando Abelardo oficialmente lanzó su campaña presidencial para el periodo 2026 a 2030, lo hizo no como un político más prometiendo cambios, sino como alguien que ya había demostrado su capacidad de cumplir sus promesas de luchar contra la corrupción más sofisticada y prestigiosa. Su eslogan de campaña, Colombia transparente e íntegra, resonó profundamente en un electorado que había visto de primera mano cómo un hombre había sido capaz de enfrentar al poder corrupto más intelectualmente respetado y ganar contra toda expectativa. Ana Lucía, por su parte, se convirtió en una figura respetada nacional e internacionalmente en organizaciones de derechos humanos, transparencia gubernamental y supervisión académica. Su experiencia como víctima de intimidación sofisticada la motivó a crear la Fundación Familias por la Integridad Académica, que ayuda a otras víctimas de persecución intelectual y promueve la participación ciudadana en la supervisión de instituciones de investigación y consultoría gubernamental. La historia de cómo una llamada desesperada de una esposa a su marido terminó destapando el mayor escándalo de corrupción académica en Colombia se estudia ahora en universidades internacionales como ejemplo de cómo los ciudadanos comunes pueden generar cambios extraordinarios cuando tienen el valor de actuar contra la corrupción más sofisticada y las instituciones responden adecuadamente sin dejarse intimidar por el prestigio académico. Y José Antonio Ocampo Gaviria, desde su celda en la cárcel de máxima seguridad, reflexiona sobre cómo su arrogancia intelectual y su creencia de que su prestigio académico lo colocaba por encima de la ley lo llevaron a subestimar completamente el poder de una familia unida y un hombre con principios inquebrantables. Su historia sirve como advertencia permanente para otros que puedan creer que el prestigio académico, las conexiones internacionales, o el respeto intelectual los coloca por encima de la justicia. El legado del caso continúa impactando no solo la política colombiana, sino también el mundo académico internacional. Las reformas implementadas como resultado de la investigación han fortalecido los mecanismos de transparencia en instituciones de investigación, han mejorado la supervisión de contratos de consultoría gubernamental, y han establecido protocolos internacionales más estrictos para la regulación de centros de estudios y fundaciones académicas. Para Abelardo, cada día que pasa consolidándose como el favorito absoluto en las encuestas presidenciales es un recordatorio de que la política puede ser una fuerza positiva cuando se ejerce con integridad y valentía, sin dejarse intimidar por el prestigio o las conexiones de los corruptos.
Su historia personal de pasar de ser víctima de intimidación académica a convertirse en el símbolo nacional de la lucha contra la corrupción intelectual inspira a miles de colombianos que ven en él la posibilidad de un futuro diferente para su país, donde ni siquiera los más respetados académicamente puedan utilizar su prestigio para robar al pueblo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que la corrupción académica es un problema real en nuestros países? ¿Has sospechado alguna vez de la legitimidad de algunos centros de estudios o fundaciones de investigación? Déjame tu comentario contándome tu experiencia y tu opinión sobre cómo podemos protegernos de la corrupción que se escude detrás del prestigio intelectual.